Descubrieron los brotes las flores. En aquel tiempo Jesús, tomando a un niño, lo puso en medio de los discípulos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Muy gentiles radioescuchas, el meditar sobre estas palabras que el Señor nos dirige en el Evangelio debiera convertirse en el momento idóneo para que reflexionemos en torno al don de la vida humana y el respeto que nos merece toda vida humana. El libro del Génesis nos habla del hombre como imagen y semejanza de Dios, y con ello nos subraya desde el ser mismo del hombre su unidad, su ser criatura y su ser relacional. Asimismo, desde la valoración de la obra de Dios nos presenta al hombre como el valor más grande de la creación de Dios. El hombre es la plenitud de la creación. En la visión cristiana, sin descartar otras ponderaciones ajenas a nosotros, predicamos que la vida humana ha sido redimida por la obra de Cristo y que es digna en todos los hombres. Por ello, la Iglesia ha defendido desde la más remota antigüedad que la vida humana ha de ser respetada y protegida de manera absoluta desde el primer momento de su concepción y hasta el último momento de su existir. Predicamos que la vida humana le pertenece a Dios y nadie puede disponer de la vida a su antojo. Si bien el hombre es el guardián de su hermano, el hombre no es juez ni mucho menos ejecutor de su propio hermano. Por vida humana debemos entender al hombre íntegro, la unidad del cuerpo, del alma, corazón, conciencia, entendimiento y voluntad. La vida es un don de Dios que se desarrolla, crece, encuentra caminos de superación, caminos de realización, así en lo personal, en lo interpersonal, en lo familiar y en lo social. Vida humana que encierra todas las áreas de oportunidad que el hombre tiene: cultural, social, profesional, política, económica, sentimental, religiosa. La fe cristiana nos enseña que la vida humana está encaminada hacia la vida divina y que nuestra vida temporal se dirige hacia la vida eterna. No obstante lo anterior, el problema del tiempo actual radica en esa nuestra mentalidad consumista desplazada hacia lo humano, en los criterios eficientistas aplicados arbitrariamente a la vida del ser humano y en la pretensión del hombre de querer convertirse en ese caprichoso juez de la misma vida humana. Es lamentable que hoy se violente al hombre y que se le dañe en su vida psicofísica y espiritual. Lo que resulta más lamentable es que esa violencia se le infringe al ser humano desde la misma concepción. Los hombres y las mujeres de nuestro tiempo parecen no comprender que el aborto no puede ser solamente un asunto entre la mujer y el médico, y que de así entenderlo se están olvidando de alguien muy importante, que es la persona en gestación. La vida humana con la que Dios nos ha dotado es un valor intrínseco que posee sus propios códigos genéticos únicos y irrepetibles, y por tanto que son merecedores del respeto en todas y cada una de las etapas del desarrollo, es decir, desde el inicio de la vida, en el momento de la concepción, hasta que esa vida sea tomada en su fin natural por su único dueño, que es Dios, cuando uno se ha llamado por la hermana muerte. Ojalá que con este telón de fondo pudiéramos leer y releer el pasaje del Evangelio de este día. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Y es que fíjate, con cuánta frivolidad se habla hoy de cosas trascendentes. El aborto, pero es que si la mujer fue violada, un momento, ¿quién es el enemigo, el inocente o el violador? ¿Por qué entonces asesinar al inocente? ¿Cómo no comprender que estamos comprometiendo el mismísimo respeto por la vida? ¿Cómo van a vivir las generaciones futuras sin respeto por la vida? ¿O qué? ¿La solución está, como siempre, que la cuerda se rompa por lo más delgado? ¿Qué? ¿Vamos a resolver nuestros problemas destruyendo al que es inocente? Es que en los casos de que la vida viene mal formada, si hablamos utilitaristamente, tenemos que decir que la imperfección no está reñida con la utilidad. Se puede beber agua con una taza desbortillada. Hoy se han cambiado los sustantivos con los que se identifica a aquellos que nacen distintos de nosotros. Antes se les llamaba minusválidos, queriendo expresar que no se podían valer por sí mismos.
Un día nos dimos cuenta que no es así. Después, queriendo corregir, se les llamaba discapacitados, queriendo expresar que no tienen todas sus capacidades. Otro día nos dimos cuenta que tampoco es así. Hoy se les empieza a llamar personas con otras capacidades. Y es que nos han demostrado lo valioso que son y una serie de capacidades insospechadas que a veces no tenemos ni tú ni yo. En nuestra patria, esos hermanos con otras capacidades nos han dado más satisfacciones como nación que muchos que nos envanecemos presumiendo de nuestras muchas capacidades. La verdad es que no puedo entender cómo hoy en nuestros días la ciencia haya avanzado tanto y los ginecólogos le recomiendan a una mamá que le hable y que le cante a su hijo mientras está en el vientre. Los ginecólogos han comprendido que tratan en una madre embarazada con 2 pacientes. Hoy se habla de la psicología prenatal, del desarrollo prenatal, de la memoria prenatal, pero al mismo tiempo hay algunos que se refieren al bebé en el vientre materno como si fueran solo un producto. Son un glóbulo, es un tejido, es materia fetal. Y alguno dice que un bebé en el vientre es un parásito. Parásitos somos otros que andamos caminando y que hemos vivido siempre a expensas de otros. Cuando se habla de la memoria prenatal, algunos la relacionan con conexiones neuronales simples, otros dicen que la memoria prenatal depende de las moléculas de proteína en las células aisladas. Yo no lo entiendo muy bien, no soy médico, pero veía que en el cerebro del bebé quedan grabados tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos que se viven durante el embarazo y todo el mundo lo sabe. Para muestra basta un botón. El doctor Thomas Berney publicó un estudio el año 1981 llamada La vida secreta en el niño no nacido, en el que afirma que Boris Brod, director de la Sinfónica, era de Ontario, en Canadá, era capaz de tocar las notas para el violonchelo de algunas piezas musicales que nunca había visto antes, como si ya conociera la partitura. Supo después por su mamá, que era violonchelista, que su mamá tocaba esas piezas cuando lo llevaba en el vientre. Y ahí las memorizó. Hoy más que nunca es urgente formar al ser humano. Nos hace falta urgir una verdadera catequesis que fortalezca en los bautizados la conciencia cristiana ante las inyecciones del relativismo moral que aplican muchos de los medios de comunicación social. Hoy nos urge educar a la familia en el interior de la familia, de los templos, de los espacios de catequesis y en las mismas escuelas. Hoy más que nunca. Es urgente recuperar el sentido de la vida humana y su valor sagrado. La Iglesia Católica para ello no solo nos propone una doctrina. La Iglesia nos propone a Cristo, que es un modo de vivir. El cristianismo no es solo un conjunto de preceptos, de mandatos, de prohibiciones. El cristianismo es ante todo una forma de vida. La Iglesia no propone criterios. Ella propone valores, procesos de maduración en la fe, una invitación a la conversión continua y a la exhortación a cuidar de los hermanos que son más indefensos y que ahora son marginados, son descartables, como el Papa Francisco dice. Decía Lao Tse, que el genio consiste en esa capacidad de ver en la semilla la realidad. El problema del hombre de hoy radica en esa incapacidad de respetar la semilla de la vida y el fruto que viene en el vientre. Hoy por hoy, el bebé en gestación es un marginado de esta nuestra sociedad de adultos, en la que nos vamos dando de codazos sin ton y son, buscando ser los primeros y anulando a aquellos que pudieran convertirse en potenciales amenazas de nuestro liderazgo y nuestra zona de confort. Debemos darnos cuenta de que un hombre existe en donde antes existió un niño existe en donde antes existió un bebé, y un bebé existe donde antes alguien estaba en gestación. Si aplastamos los brotes, jamás van a existir los árboles. Y si cortamos las flores, jamás habrá frutos. El aborto. El aborto es el más abominable de los crímenes por perpetrarse, precisamente porque es en contra de la más indefensa de las criaturas, de los hombres y mujeres en su etapa prenatal, como un día tú y yo estuvimos ahí. Jesucristo, el Redentor de todos los hombres, es quien nos hace hermanos y nos compromete a luchar unos a favor de otros, buscando preferentemente la protección, la promoción, el servicio fraterno a los más desprotegidos.
Los discípulos del Señor hoy no podemos ignorar los desafíos del pecado que está destruyendo la vida. Es por ello que sin temor alguno tenemos que manifestarnos contra la cultura de la muerte en todas sus expresiones. Aborrecemos la vida y creemos que la mejor forma de cuidarla es desarrollando la vida como Dios quiere, en todos los aspectos, desde cada uno de los momentos, incluyendo la gestación y hasta el fin natural. Condenamos todo aquello que se opone a la vida y que bloquea el libre y digno desarrollo. La vida humana es sagrada porque desde el inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, que es su único fin. Al meditar en torno a los niños que eran abrazados por Cristo y por los cuales decía que quien lo recibía a ellos, a Él lo recibía, quiero mencionar una sola palabra en la que después profundizaremos sobre algunas personas que sufren también la marginación de nuestro tiempo. Me refiero hoy a las personas también de la tercera edad. Al pensar en los niños colocados por Cristo como nuestro ideal de vida cristiana, te dejo danzando en tu memoria una frase de Aristófanes, un escritor griego. Decía Aristófanes: los ancianitos son niños por segunda vez. Jesús, ante nuestras discusiones sobre aquel que es el más importante y ante aquella que cuestiona sobre quién es el mayor en el reino, nos responde con una invitación: que seamos como niños. Nos invita a que nos hagamos pequeños. Pues bien, amigos, el tiempo de esta emisión se ha agotado. Nos escucharemos en la próxima ocasión. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos si Dios es servido.